Hola, hola, mis queridos jovencitos del quinto A y quinto B de San Felipe, Santiago. Soy tu maestra Carla Alarcón y continuamos con la experiencia número 5. Promovemos acciones para una mejor convivencia y ya estamos en la actividad número 10 del curso de Ciencia y Tecnología y nuestra temática se llama Analizamos y explicamos los resultados del proyecto Genoma Humano. Muy bien. Y para ello vamos a conocer el propósito de aprendizaje. Y el propósito se centra en que comprendemos los fundamentos genéticos detrás del genoma humano y la manera como este conocimiento impacta en el avance de la medicina y nuestras concepciones sobre la apariencia física y la raza de las personas. Bien, entonces estamos ya en la competencia explica, así que ello nos va a llevar a desarrollar toda nuestra temática. Recuerden la vez pasada, nosotros estuvimos desarrollando la temática sobre biomecánica. ¿Sí? ¿Recuerdan las dos actividades anteriores? Y ahí observaste el funcionamiento del cuerpo que es semejante entre toda la especie humana, entre las personas, incluso es semejante con algunos animales, ¿verdad? Y ahora, el día de hoy, vamos a revisar los resultados justamente del proyecto Genoma Humano y esto lo vamos a ir detallando más adelante, pero quiero que te centres en esto, que es muy importante entender las semejanzas y las diferencias que hay en nuestra especie y reflexionar sobre respetarnos, sobre contribuir a una buena convivencia y vivir mejor, vivir bien entre nosotros. Muy bien, y para ello vamos a reflexionar. Los invito a continuar y nos vienen unas preguntas súper interesantes para reflexionar, ¿no? Y para conocer qué es lo que tenemos de entendimiento de ello. ¿Cómo es posible que exista tanta semejanza en las personas? Bien, y sí, pues tenemos mucha semejanza porque pertenecemos a la misma especie, ¿verdad? La especie humana. ¿Cómo es posible que exista semejanzas con otras especies? Oigan, hay muchas semejanzas con otras especies y no solamente con el mono, ¿sí? Porque muchos piensan que provenimos de esa especie que es totalmente distinta y que es el mono. En este caso, el chimpancé tiene un 96% hablando sobre su ADN de parecido con el ADN del ser humano. Pero así también los gatos tienen un 90% de parecido su ADN al de nosotros. Los cerdos, el 90% de parecido con nuestro ADN, los ratones el 85%, las vacas el 80%, en fin, los perros el 75% y así podríamos ir detallando muchas cosas. Y es que los seres vivos, específicamente los que pertenecemos a grupos determinados de familia, por ejemplo los mamíferos, estamos vinculados funcionalmente en algunos aspectos y tenemos algunas semejanzas. Por eso es que nuestro ADN tiene mucho parecido con el de otras especies. Oh, no nos asustemos, ¿no? ¿Consideras que es adecuado resaltar las diferencias sobre las semejanzas? ¿Consideran ustedes que es muy importante conocer ello? Claro que sí, para poder saber cuáles son las cosas de diferente que tiene una especie con otra. Es súper importante conocer ello. Muy bien, vamos a continuar nuestro trabajo y nos adentramos ya a lo que es el proyecto del genoma humano. ¿Y saben qué? Este proyecto del genoma humano existe o se dio prácticamente por un trabajo cooperativo de investigación con la finalidad de mapear o de rastrear y de comprender el genoma humano o el conjunto de genes del ser humano, ¿sí? Y ello con la finalidad de evaluar qué podemos detectar específicamente. La medicina utilizó estos estudios para ir detectando enfermedades que vienen siendo hereditarias, genéticamente hablando, ¿verdad? Y nos ha detallado una serie de datos, pero es importante resaltar qué datos podemos conocer en el día de hoy. Y dentro del mapeo nosotros debemos reconocer que de dónde proviene el genoma. Ustedes ya saben, biológicamente hablando, que un individuo, por ahí hay un individuo muy contento bailando, ¿verdad? Un individuo está compuesto por muchísimas células, somos seres pluricelulares y dentro de cada una de nuestras células sabemos que tenemos nuestros núcleos celulares en donde se encuentra justamente el material genético, comprendido en básicamente 23 cromosomas. Vamos a un cromosoma.
Desprendiendo lo que es la estructura del cromosoma, ¿cierto? Vamos a encontrar los nucleosomas, las histonas, donde está súper enrollado el ADN y solamente sacamos un pequeño fragmento del gen, en donde vamos a encontrar los nucleótidos conformados por el grupo fosfato, el azúcar, ¿no? La que es pentosa. En este caso es la desoxirribosa, hablemos de ADN, desoxirribosa, y las bases nitrogenadas, ¿no? Que son la guanina, citosina, la adenina y la timina, organizadas secuencialmente. Pero miren, qué interesante hablar de ello, porque dentro de estas cifras del PGH o del proyecto del genoma humano se encontraron algunas cosas. El detalle de todo lo que les voy a explicar se los dejo aquí abajo el enlace para que descarguen su ficha y puedan también revisarlo más adelante para que les ayude en su argumentación. Vamos hablando de ello. El genoma humano contiene 3,1647 por 10 a la 6 kilobytes, es decir, 3.000 millones, ¿sí? Así hablando, 3.164 millones de pares de bases. El tamaño del gen promedio es de 3.000 pares de bases, o sea, de 3 KB o de 3 kilobytes. Pero existe una gran variedad de tamaños. El gen humano más grande codifica la proteína distrofina, presente en órganos como los músculos, con 2,4 millones de bases. Imagínense esa cantidad de bases. Bendito Dios. Bueno, seguimos. Dentro de otros aspectos, dentro del proyecto de genoma humano, tenemos que el número total de genes estimado es de 30.000 a 50.000. Este resultado es mucho menor a las estimaciones previas que se dieron en el proyecto del genoma humano, hace muchísimos años atrás. El número total de genes estimados, ya lo hemos mencionado, de 3.000 a 50.000. Se conoce menos del 50% de las funciones de los genes descubiertos. Imagínense cuánto falta por mapear y por descubrir. Menos del 2% del genoma codifica proteínas. Las secuencias repetidas que no codifican proteínas forman al menos el 50% del genoma humano. Las secuencias repetitivas no tienen funciones directas, pero forman parte de la estructura dinámica del cromosoma. Con el tiempo, estas repeticiones se reacomodan al genoma creando nuevos genes y modificando y reorganizando los genes existentes. Durante los pasados 50 millones de años parece haber ocurrido una disminución considerable en la tasa de repeticiones en el gen humano. Y ello, y ello nos lleva también a analizar los aspectos que se resaltan en el impacto científico del estudio del genoma humano. Continuemos. El impacto científico del proyecto Genoma Humano, PGH, en biología y en medicina. Vamos a conocer ello también porque desde el punto de vista científico, dos aspectos biológicos relacionados al conocimiento de los primeros resultados del genoma humano han resultado muy novedosos. Por una parte, se estima que alrededor del 97% del genoma no corresponde a genes. Es decir, que no se ha identificado un producto de estas secuencias y solo un 3% de información genética representaría a los genes que se expresan en algún producto. En otras palabras, el 97% del genoma no tendría función conocida. Del 100%, el 97% no tiene función conocida. ¿Y qué pasa con el restante? El restante lo podemos observar, ¿sí? En las apariencias físicas que nosotros podemos denotar. Entonces, la comparación entre el genoma de dos personas distintas arroja el 99,9% de similitud genética, lo que permite invalidar el concepto biológico de raza. Muchos decimos que somos totalmente diferentes con otros seres humanos de alguna otra parte del planeta, por ejemplo, de África o de Asia, ¿cierto? O de Norteamérica, en fin. Y podemos tener ese concepto erróneo. Pero además, la información del proyecto del genoma humano revela que existe una homología, ¿sí? Una homología entre la misma especie. O sea, es casi al 100%, 99,9%. Sin embargo, también tenemos similitudes con otro tipo de especies, como se las estaba mencionando anteriormente. Monos, ratones, vacas, cerdos, un montón de mamíferos, ¿verdad?
lo que nos ha permitido abordar estudios sobre relaciones evolutivas del hombre y también de otras especies. En medicina, el impacto ya producido y el que se está generando progresivamente se refiere a una nueva concepción de la medicina, y esto con la finalidad de hacerla preventiva que la actual medicina eminente curativa, ¿no? El conocimiento de la constitución genética de una persona podrá ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedades futuras, no solo de afecciones genéticas, sino que incluso las afecciones a causa ambiental, como por ejemplo el conocimiento de genes de susceptibilidad para enfermarse de algún tipo de enfermedad o de afección. En el futuro no muy lejano, el actual perfil bioquímico será muy probable reemplazarlo por un perfil genético. La información obtenida por el proyecto de genoma humano, PGH, ha permitido el desarrollo de sofisticados tests y pruebas de diagnóstico genético, incluso utilizando microchips de ADN. En la actualidad ya pueden diagnosticar hasta 100, hasta 10.000 mutaciones. Estos tests pueden aplicarse a personas ya enfermas o aquellas que todavía no han desarrollado en particular ninguna enfermedad. O sea, un diagnóstico presintomático también puede aplicarse para el estudio de células hasta de un feto o de un embrión. Finalmente, el proyecto del genoma humano contribuiría al desarrollo de nuevos fármacos que permitan un tratamiento individualizado, ¿sí? Personalizado, ajustado a cada paciente y a sus requerimientos de acuerdo a su constitución genética. Es muy importante reconocer ello, pero también es importante reconocer que el proyecto del genoma humano tiene algunas desventajas, ya que ha permitido encontrar desniveles científicos a nivel del mundo, ya que no todos los países tienen esta tecnología para hacer los estudios correspondientes del genoma humano. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar porque esto es súper interesante y nos permite también aterrizar en el concepto de raza. Vamos a hablar un poco sobre la historia del concepto de raza. Y aquí pueden ver ilustraciones relacionadas a lo que nosotros conocemos como las razas humanas, ¿verdad? En ello, el significado científico inicia probablemente en las señales visuales y genéticas de la diversidad humana, en una idea con un pasado palpable, un presente conocido y un futuro incierto. Los cambios se deben a una serie de variables como la geografía, la política, la cultura, la ciencia, la economía, etcétera, etcétera. A pesar del creciente consenso entre científicos en la raza, no es, de hecho, un instrumento que clasifique, que sea útil para comprender la diferencia entre la diversidad humana. Sigue siendo un elemento fundamental de la práctica científica contemporánea, lo que supone una contradicción aparente. ¿Cómo estudiar la diferencia humana sin hablar de la raza? Por una parte, desde la década del 1930, los avances de la genética de poblaciones y la biología evolutiva han llevado a muchos a concluir que el concepto de raza no era un marcador de la diferencia biológica especialmente útil o preciso. Hay muchos trabajadores biólogos evolutivos que han dado sus aportes, su influencia, y aquí tenemos a Dobzhansky, que influenció enormemente la forma en la que científicos trataban la raza. Él concluyó que la cantidad de razas humanas variaba en función de los rasgos que se podían examinar. Y aunque las diferencias humanas son reales, la forma de organizar estas diferencias es una decisión metodológica que no refleja jerarquía evolutiva, subyacente a la conservación de rasgos racializados a través de la mezcla de poblaciones. Entonces, este nuevo planteamiento se derivó de nuevos hallazgos en genética que mostraron o que nos mostraron que la variación genética era mucho más frecuente en una misma especie de lo que anteriormente se creía y del desarrollo de lo que se conoce como la síntesis evolutiva en biología, la confluencia de la genética de poblaciones, la genética experimental, la historia natural que rechazaba las nociones eugenésicas de la diferencia entre y
en las especies. Finalmente, los cambios en el concepto de raza recibieron la influencia de un grupo creciente de científicos, por lo general más liberales en cuestiones de raza que sus predecesores. Y en 1972 aparece un genetista, Lewontin, publica un estudio en el que demuestra que las poblaciones humanas eran todavía más diversas genéticamente de lo que se creía. Lewontin, por medio de las técnicas genéticas moleculares, de la electroforesis en gel, de la que él mismo había sido pionero a mediados de la década del 60, observó que la mayor parte de la variación genética, el 85,4%, estaba contenida en los grupos raciales y entre poblaciones de raza del 8,3%, mientras que tan solo el 6,3% era la variación humana que justificaba por medio de una clasificación racial. A raíz de estos hallazgos, Lewontin concluye que la raza no tenía prácticamente significación genética alguna. A finales del siglo XX, el genetista Luca Cavalli confirmó los hallazgos de Lewontin a través de los estudios del ADN. Sus resultados demuestran que no había una discontinuidad genética significativa entre ninguna de las tan llamadas razas de nuestra misma especie humana, que va a justificar el uso de la clasificación racial, ¿no?, de los humanos. Cavalletti estaba convencido de que estos resultados y los otros estudios de su antecesor implicaban que la genética de poblaciones y la biología evolutiva habían demostrado de forma satisfactoria que la subdivisión de la población humana en un pequeño número de grupos claramente diferenciados racialmente o continentales no viene avalada por el análisis actual del ADN, dado que los estudios venían confirmando los resultados de Lewontin desde hace ya casi 3 décadas. Cavalletti Sforza pensaba que ahora la carga de la prueba recae sobre los partidarios de una base biológica para la clasificación racial humana. Sin embargo, aunque estaba cada vez más claro y más claro el concepto de que raza no es una herramienta útil de clasificación, varios prominentes científicos, ninguno de ellos genetistas, siguieron afirmando que la raza era de hecho un concepto biológico legítimo y que los que argumentaban contra la raza tenían intereses políticos y no científicos. Y estaban cometiendo un error. Vamos a seguir detallando ello. Berter y Collins subrayaron que su trabajo confirmaba que la diversidad genética humana no puede recogerse en el concepto de raza y que además demostraba que todos los humanos tienen secuencias de genoma que son idénticas en un 99,9% en la celebración de la Casa Blanca. Venter dijo, el concepto de raza no tiene fundamento genético ni científico. Un año más tarde, Collins escribió, los que desean tratar límites raciales precisos alrededor de ciertos grupos no podrán utilizar la ciencia como justificación legítima. A pesar de los avances en el pensamiento científico sobre la raza, el racismo, la creencia de razas persistentes, el racismo es tan complicado, la ciencia por sí sola no puede erradicarlo. No obstante, los científicos tienen mucho que ofrecer al debate por la naturaleza de la raza y la clasificación racial, y haríamos bien en escuchar lo que dicen los genetistas Kelly Owens y Mary Claire King. Son conscientes de ello cuando escriben, por supuesto, el prejuicio no necesita una base racial y aún menos una base evolutiva, pero aún así vale la pena desechar con pruebas genéticas el mito de las grandes diferencias genéticas entre las razas. Qué interesante es haber conocido parte de esta historia sobre las razas. Jóvenes, esto es un gran debate que hasta la actualidad nosotros podemos palpar la discriminación entre la misma especie humana, entre nosotros como seres humanos, por la distinción de algunos rasgos o características físicas, fenotípicas que podemos apreciar entre nosotros mismos. Porque si es de un color de un tono oscuro o de un tono claro, o porque si el cabello lo tiene sortijado, o si lo tiene lacio, o si los ojos, o si la nariz, o si qué es.
Cualquier característica que comience a diferenciarnos permite hacer algún tipo de discriminación. Y hace un momento se los mencioné en un inicio, que la intención justamente de desarrollar, aparte de esta actividad, toda la experiencia de aprendizaje integrada número 5 es reflexionar sobre una buena convivencia, sobre el respeto de nuestras diferencias y contribuir a una buena y armónica convivencia entre nosotros como especie humana. Entonces, espero que esta actividad les permita, con toda la información vertida, argumentar con sólidas bases un sustento sobre la importancia de convivir libre de discriminación. El reto que ustedes van a realizar, vamos jóvenes, es súper interesante. Son dos cosas. Organizar información de los resultados del proyecto Genoma Humano en un organizador visual. Recuerden que los organizadores visuales nos permiten representar visualmente información. Entonces, necesito esta primera acción. Un organizador visual sobre lo referido a los resultados del proyecto Genoma Humano y lo que les he explicado. ¿Ok? Lo puedes utilizar de varias formas. Puedes utilizar un mapa semántico, un mapa conceptual o un mapa mental, etcétera, etcétera, ¿no? 2. Argumenta tu posición frente a la discriminación. Utiliza información de indagación y los resultados del proyecto Genoma Humano en texto descriptivo. ¿Ok? Eso es parte de tu reto. 2 actividades y las vas a realizar en tu cuaderno ST o en tu portafolio. Muy bien, ahora continuamos. Pausas activas para relajarnos, para desestresarnos, ¿ok? Y también evaluar nuestro progreso. Tenemos 3 criterios de evaluación que tenemos que evaluar. Si lo logré o no lo logré, y ahí tú vas a marcar de acuerdo a tu trabajo. Las pausas activas, por favor, a practicarlas, ya que estas nos permiten estar libre de estrés, tensionarnos, ¿no? Liberarnos un poco y relajarnos entre curso y curso, ya que estamos cumpliendo un horario dentro de clases. Se cuidan mucho. Los veo muy pronto. Me despido con mucho cariño. Que tengan una excelente semana, bendecida. Protejan su salud, por favor. Y que Dios me los bendiga. Bendiciones.